Hola, un gran saludo youtuberos y a todas las personas que estén viendo este video. Soy Ángel de Paz, el señor cibernético. Esta es la segunda parte de la explicación de Neobux. Esta página, la cual se llama Neobux, es para ganar dinero por internet. Si por alguna razón están viendo este tutorial y no han visto la primera parte, se las dejo en la descripción y al final del video. Bien, una vez dicho esto, continúo con la explicación. En esta segunda parte quería empezar con el último punto del video anterior. Este punto es muy importante, los cuales son los referidos, pero lo pensé y decidí que era mejor empezar diciendo los cambios que ha tenido esta página conforme los años. Quizás se pudieron dar cuenta en el video anterior que en diciembre del año 2018 cumplí 3 años de estar en esta página, y en estos 3 años la página ha tenido cambios tanto visuales como en las opciones internas. El primer cambio importante que se puede notar es la interfaz de la página. Antes la interfaz era así y ahora es así. En lo personal me gustaba como era antes, ya que me parece que la página le brindaba más información a los nuevos usuarios. Como podrán ver, aquí decía los usuarios registrados ayer, los anuncios que vieron y el total de todo lo que pagó Neobux a todos los usuarios, y aquí decía un poco lo que pueden hacer los usuarios anunciantes. Y sobre Neobux, en mi opinión, esos datos de los usuarios registrados, los anuncios que vieron y el total de todo lo que pagó Neobux a todos, esos datos dan más confianza a los nuevos usuarios. Ya voy a hablar con ellos, jajaja. Bueno, como dije, aquí adentro de la página también cambiaron opciones, como el chat que fue eliminado. En lo personal me gustaba mucho el chat, ya que era para hablar con otros usuarios y consultarse cualquier duda, lo cual era de mucha ayuda, pero lastimosamente lo eliminaron por spam. También cambiaron el interior de la página visualmente, aquí lo pueden ver y comparar. Otro cambio importante es la forma, o mejor dicho, el método de pago. Ahorita voy a mostrar unas capturas y fracciones de video para que vean de lo que estoy hablando. Aquí está. Bueno, la verdad me recordaba que aquí decía las 4 billeteras electrónicas, pero solo dice 2 como actualmente. Pero como pueden observar en esta fracción del video, cuando pone el cursor en la barra de texto aparece un cuadro de diálogo diciendo casi todas las formas de pago excepto Skrill. Ahora mostraré otra fracción de video. En esta fracción de video se va a efectuar un cobro de Neobux, y como podrán ver allí sí ya aparecen las 4 billeteras. En fin, mi punto es que Neobux hizo cambios en el método de pago y actualmente hay 3 métodos, los cuales son Neteller, Skrill y RTM. Este último, el cual es RTM, fue introducido hace poco, ya que Neobux eliminó Paisa. Este es otro punto por el cual Neobux da mucha confianza y seguridad, ya que Neobux eliminó Paisa, porque Paisa hizo un gran fraude y robó millones. Aquí pueden ver la notificación de Neobux. También dejaré un enlace de la noticia en la descripción del video. Neobux también eliminó PayPal. La verdad no sé por qué, pero PayPal también fue eliminado de la otra página que mencioné en el video anterior, página que supuestamente lleva pagando desde el 2007. En fin, PayPal fue el medio en el cual hice mi primer retiro en Neobux. Les dejaré el video en la descripción. Toda esta explicación es para decirles que hagan una cuenta en Skrill, ya que es uno de los métodos de pago que permite Neobux actualmente. Les dejaré el tutorial de cómo hacer la cuenta en Skrill en la descripción y al final del video. O se crean una cuenta en la billetera que crean más conveniente. Un cambio positivo de Neobux es que antes había que crear una cuenta en alguna billetera electrónica antes de registrarse en Neobux para poner el correo de la billetera electrónica en el registro y así poder efectuar su cobro cuando lo quisieran hacer, y ahora no hay ningún problema. Ahora si ustedes quieren pueden crear su cuenta en una billetera electrónica hasta cuando vayan a efectuar su cobro. Bueno, ahora sí voy a continuar con el último punto del video anterior. Este punto es muy importante y creo que es la principal razón por la cual estoy haciendo estos tutoriales. Son los referidos. Se preguntarán qué es un referido. Los referidos son personas que se registran y tienen una cuenta en Neobux como yo. Aquí en Neobux hay 2 tipos de referidos. Están los referidos alquilados y los referidos directos. Voy a tratar de explicarles de una mejor manera. Supongamos que trabajamos en un call center o alguna empresa en la cual si hacemos que entren a trabajar más personas, nos dan una comisión. Así son los referidos en Neobux. Si hacemos que otra persona se registre a Neobux con nuestro link o enlace, como lo quieran llamar, Neobux nos va a dar a ganar una comisión y por ende vamos a ganar más y a poder generar más rápido el mínimo de retiro. Si alguien los invita a Neobux o alguna otra página que se trate de ganar dinero, les recomiendo que se registren con su link. Tal vez ustedes van a pensar, no, yo no me voy a registrar con su link porque voy a ganar menos por él o me van a quitar dinero y se lo van a dar a él. No es así, ustedes
van a ganar lo que les corresponde, solo que a la persona que los está invitando a Neobux o cualquier otra página, a esa persona le van a dar una comisión por ustedes. Me imagino que ustedes van a pensar, pucha, ¿por qué voy a hacer que otra persona gane por mi esfuerzo y sacrificio? Pues les recomiendo que si alguien los invita con su link se registren con él, pero si no lo hacen no se preocupen, no pasa nada, pero como quiera le van a hacer ganar dinero a alguien, porque si te registras con el link que te da una persona eres el referido directo de él, pero si no te registras con su link es a la siguiente sección que vamos, los cuales son referidos alquilados. Estos referidos son las personas que no se registran con un link, como yo, o sea que no somos referidos directos de nadie, entonces Neobux nos toma y nos alquila sin que lo sepamos, o sea pasamos a ser referidos alquilados, así que les aconsejo que siempre se registren con el link de invitación que les da la persona que desea que ustedes sean sus referidos. Si no se registran con el link para ser su referido no hay problema, pero lo que ustedes van a estar haciendo ahí es hacer más millonarios a los de las páginas, como yo, así que ya saben, siempre regístrense con el link de invitación. Les digo y les recomiendo que se registren con mi link. Si después de lo que expliqué todavía piensan, pucha, ¿por qué voy a hacer que él gane por mi esfuerzo y sacrificio? Pues les recomiendo que sean mis referidos, ya que aparte que no tienen nada que perder, yo los recompensaré dándoles herramientas y diciéndoles secretos y tips para que ustedes vayan generando ganancias y no pierdan tiempo ni dinero. Bien, como ya dije, la segunda sección de referidos son los referidos alquilados. Ahorita explicaré qué hacer para alquilar referidos. Alquilar referidos es algo muy simple y sencillo. Solo nos vamos a nuestra cuenta dándole clic a nuestro nombre y aquí dice referidos, le damos y aparecen estos cuadritos, los cuales son los paquetes de referidos. Cada cuadrito tiene un número. Ese número significa los referidos que podemos obtener. Cuando ponemos el cursor sobre los cuadritos, ahí abajo pone su valor de alquiler. Para que me comprendan mejor, se los mostraré. Como podrán ver, el primer cuadrito con el número 3 y abajo puso 60 centavos de dólar. Eso quiere decir que por alquilar 3 referidos tenemos que pagar 60 centavos. 5 referidos nos cuestan $1 y así sustantivamente va aumentando el precio de alquiler según la cantidad de referidos que alquilemos. Como podrán ver, a mí me aparecen todos los cuadritos en azul, o sea me aparecen todos los paquetes de alquiler activados, ya que yo tengo el dinero suficiente para poder comprarlos, pero a ustedes les aparecerá en gris, porque no van a tener dinero para alquilar ningún paquete de referidos, así que estarán inactivados para ustedes hasta que reúnan el dinero suficiente para poder alquilar algún paquete. Hay un montón de tutoriales explicando todo lo de Neobux y este punto de los referidos es el punto que más hablan, pero no sé por qué todos los tutoriales que he visto lo que explican de los referidos es falso y hacen que las personas pierdan su dinero y tiempo y por ende piensan que esta página es una pérdida de tiempo y la abandonan. Repito, no sé por qué mienten, ya que la explicación que dan ni los beneficia a ellos sino que benefician a Neobux haciéndole ganar mucho más a la página y haciendo perder dinero a los que ven esos tutoriales, ya que los demás hacen lo que ellos enseñan, ya que parece real. Yo fui uno de ellos y perdí mucho dinero. Como podrán ver, aquí dice compras directas. Tengo $15 con 50 centavos y 80 céntimos. Eso es todo lo que me he gastado en referidos. Como verán, es una gran pérdida de tiempo y sobre todo de dinero, pero estuvo bueno, ya que si no hubiese sido así, no hubiera aprendido. Ahorita voy a explicarles qué fue lo que pasó. Para ello me voy a ir a mis referidos alquilados. Como pueden ver, solo tengo un referido alquilado. Aquí dice el nombre del referido, desde cuándo lo tengo, cuándo expira, la última vez que vio sus anuncios, los clics que lleva y la medida. Ahora explicaré bien todo. Cuando ustedes alquilen sus referidos, les recomiendo que compren el primer paquete de 3 referidos. Como verán, aquí solo tengo un referido y a ustedes obviamente les pondrán 3. Aquí donde dice fecha, a ustedes le pondrá la fecha que ustedes adquieran sus referidos. Aquí donde dice expiran en, creo que a ustedes le pondrá 30 días, pero no recuerdo bien si son 30 o 15 días, pero al pasar ese periodo de tiempo tendrán que renovarlos, o sea tendrán que extenderles el alquiler. Para hacer eso es muy sencillo, solo le ponen cheque al referido que deseen renovar y les aparecerá este menú que dice, ¿qué desea hacer con los referidos seleccionados? Entonces seleccionamos una opción, por ejemplo voy a seleccionar esta opción que dice, deseo extenderles el alquiler por 15 días. Como verán, aquí dice que tenemos que pagar 10 centavos o 133 points, y he aquí el secreto, en todos los demás tutoriales nunca dicen que paguemos con points, y ese es el secreto, pagar con points, ya que los
points nos lo regalan. En el tutorial anterior expliqué que por cada anuncio visto nos dan un points, así que si pagamos con los points, no vamos a gastar nuestro dinero. Para pagar con points solo tenemos que desplegar esto y cambiar saldo principal por points. Le damos clic para confirmar y listo. Otra cosa que tampoco dicen en los tutoriales es que al no renovar nuestros referidos, nos lo eliminan. Pero no solamente nos lo eliminan, sino que también nos quitan un porcentaje de nuestro dinero. En mi opinión eso es chanchulli por parte de Neobux, pero bueno. Por eso es importante leer los términos. A medida que ha ido pasando el tiempo he ido descubriendo secretos o trucos para poder sacarle provecho a la página y no perder dinero. Pero la verdad no voy a revelar todos los secretos en mis tutoriales, puesto que me ha costado descubrirlos y me está llevando tiempo hacer estos tutoriales y necesito ser compensado. Así que si ustedes se registran con mi link y se hacen mis referidos y son activos, los recompensaré dándoles herramientas para que ganen más fácil y diciéndoles todo lo que no hay que hacer y todo lo que tienen que hacer para generar buenas ganancias. Bueno, ahora les diré los últimos dos secretos más. El primer secreto es que parece ser que los referidos alquilados son bots y no entran seguido, ya que si lo hicieran nos darían muy buenas ganancias y eso no le convendría a Neobux. Así que los referidos alquilados son bots manejados por Neobux y los manipulan para que no generen mayor ganancias. Yo por eso perdí mucho dinero, ya que me dejé llevar por las supuestas estrategias que enseñan en otros tutoriales, ya que yo llegué a tener 31 referidos pero ya no me alcanzaba el dinero para renovarlos. Así que me vine abajo, ya que no solo me eliminaban a mis referidos sino que también me quitaban saldo. Así que por quedarme sin fondos para renovar a mis 31 referidos me quedé en la quiebra, pero ya tengo 3 años de experiencia y ya sé cómo sacarle provecho. Así que háganse mis referidos y comuníquense conmigo que yo les voy a revelar todos los secretos para que generen buenas ganancias. Y hablando de referidos directos voy a decirles el otro y último secreto, el cual es los referidos directos, ya que los referidos alquilados son bots de Neobux y por ende es como una pequeña estafa de Neobux, ya que no nos van a generar las ganancias adecuadas, o más bien nos provocarán pérdidas. Entonces la verdadera estrategia y clave son los referidos directos, ya que los referidos directos son personas reales y que conocemos y además nunca tenemos que pagarle renovación y no vamos a hacer ningún gasto o inversión. Por ende los referidos directos son la clave para generar dinero en esta página. Así que si se registran a la página ya lo saben, hagan que sus amigos, familiares y cuantos puedan sean sus referidos. Nuestro enlace para referir a alguien está aquí, se van a ver anuncios y es este cuadro que está en azul, le dan y les sale. Entonces lo copian y se lo envían al que desean que se convierta en su referido directo. O se van a su cuenta, le dan en banners y aquí está nuestro link, ya solo lo copian y se lo mandan a la persona que va a ser su referido directo. Me imagino que se preguntarán por qué si tengo 3 años trabajando en esta página y tengo todo este conocimiento, no he generado más ganancias. Pues mi respuesta de eso es que por varios motivos no he generado una buena cantidad de dinero. El primer motivo es que no le he invertido mucho tiempo a la página. Yo prácticamente solo he visto los anuncios, y eso lo más que toma son 5 minutos al día. Y también le he invertido algo de tiempo a los outlive, pero como dije, en esta página pueden ganar dinero de más formas y quizás más rápido, pero depende de su tiempo y del tiempo que le inviertan a Neobux. Pero si ustedes son personas muy ocupadas, con tiempo limitado como yo, entonces enfóquense en los referidos directos y así solo dedicándole 5 minutos a la página al día podrán obtener buenas ganancias. Ojo, para lograr esto de obtener buenas ganancias solo con 5 minutos al día, tienen que tener buenos referidos. Para eso lo que les recomiendo es que traten que sus referidos sean personas que conozcan para que estén en comunicación y entren todos los días. Y si obtienen referidos desconocidos también traten de comunicarse y de mantenerse informados si entran o no entran. Les estoy aconsejando esto para que verifiquen si Neobux no hace chanchulli con esto también, ya que yo he conseguido varios referidos directos pero Neobux marca que no entran a diario. Pero lamentablemente no lo he podido confirmar, ya que cuando les pregunto ellos no me responden. Como dije, yo perdí mucho dinero por seguir las supuestas estrategias que resultaron ser falsas. En otras palabras, no he tenido grandes ganancias, pero ustedes van a tener grandes ventajas. Se preguntarán cuáles son estas ventajas. Pues ahora les responderé. Su primer ventaja es
que yo hice el tutorial anterior y poniendo casi todo mi conocimiento y sobre todo sin tapujos. Bueno, esas son dos ventajas. La primera es, ya que puse casi todo mi conocimiento que adquirí en estos 3 años, ustedes no van a tener que estar buscando información. Yo cuando empecé en Neobux, busqué en el internet y vi un montón de tutoriales y en ninguna parte dan información completa. Siempre se reservan mucha información importante, dejando muchas dudas. Su segunda ventaja es que yo estoy hablando sin tapujos y estoy siendo lo más específicamente posible. Por ende no caerán en falsedades perdiendo dinero y tiempo como yo lo hice. Su tercer ventaja es que yo hice estos tutoriales explicando todo lo más específicamente. Así que ustedes cuando quieran que alguna persona se haga su referido ya no van a estar mal de explicar todo el funcionamiento de la página. Ustedes ya solamente podrán compartir estas guías tutoriales que hice y ya tuvo que la gente no entienda. Yo traté de obtener referidos y explicaba todo por escrito, pero a la gente le cuesta entender y aparte de eso lleva mucho tiempo. Así que esa es una gran ventaja ya que fácilmente podrán compartir estos tutoriales sin perder tiempo. Su cuarta ventaja es que yo les daré herramientas para que avancen más rápido. Y su quinta ventaja es, si lo desean y me lo permiten, yo seré su maestro, su mentor para que avancen y generen ganancias sacándole el máximo provecho a Neobux sin que ustedes tengan la más mínima pérdida. Bien, ahora explicaré las cuentas. En la página principal aquí donde dice tipo de cuenta podemos ver que tenemos la cuenta estándar, o sea la más baja. En todas las páginas que he estado siempre nos dan la cuenta más baja, ya sea que diga cuenta estándar o cuenta básica, siempre va a ser la más baja ya que son cuentas gratuitas y si queremos avanzar más rápido y obtener mayores ganancias lo que recomiendan es que compremos otra membresía. En Neobux está la cuenta Golden. Como lo mencioné en el tutorial anterior, esta cuenta Golden nos ofrece mejores beneficios y por ende mayores ganancias, pero cuesta $90 por un año. Y aquí en Neobux hay más cuentas que ofrecen mayores ganancias como podrán ver, pero igual cuestan más. Bueno, no explicaré todas estas cuentas, ahorita me centraré en la cuenta Golden. Aquí como podrán ver estos son los beneficios. Nos pagarán más por los anuncios que miramos y nos pondrán más anuncios fijos. También nos darán más comisiones por los referidos tanto como los referidos directos como los referidos alquilados. ¿Suena bien o no? Y todos estos beneficios por la mínima cantidad de $90. Jajajaja. Cuando supe esto, pensé, pero qué estupidez gastar $90 en esta membresía, ya que los referidos alquilados no generan ganancias, y cuesta mucho conseguir referidos directos. Y como dije, aunque uno consiga referidos directos al parecer no son tan activos. Entonces basándome a eso, me dije, no creo que la cuenta Golden genere ganancias. Y por casualidad me topé con un video de alguien que compró la cuenta Golden y ni recuperó lo que invirtió, sino que más bien tuvo gran pérdida debido a que los referidos no fueron activos, tal y como lo pensé. Para comprar la cuenta Golden, aquí están los métodos de pago. Como podrán ver están las billeteras electrónicas, así que pueden pagar los $90 desde su billetera electrónica. También está el saldo principal. Como ven, a mí no me aparece activa esta opción ya que solo tengo $21 de saldo. Y por último están los points. Mencioné los points de último ya que a mi parecer esa podría ser la estrategia. Comprar la cuenta con los points, ya que los points nos lo ganamos con cada anuncio visto, por ende no invertiríamos nada de nuestro dinero. Se me olvidó decir otras 3 cosas de los referidos. El primer punto también tiene que ver con la página ya que Neobux nos pone a prueba durante los primeros 15 días de nuestro registro. Estamos a prueba y tenemos que cumplir 2 requisitos para pasar la prueba. Estos 2 requisitos son muy fáciles de cumplir, los cuales son 1. Ver 50 anuncios y 2. Estar registrado en la página durante 15 días. Yo les advierto, es muy importante que durante esos 15 días entren todos los días y vean todos los anuncios y no fallen no entrando a la página. He obtenido varios referidos directos y solo entran y ven los anuncios cuando se registran y ya no entran y les eliminan su cuenta al tercer día. Así que ya saben, tienen que entrar a diario los primeros 15 días. Creo que si fallan un día no hay problema, pero si fallan más de un día pierden su cuenta. Esto también tiene que ver con los referidos ya que durante los primeros 15 días de prueba no se puede obtener referidos directos. Si obtienen referidos directos antes de pasar las pruebas, creo que no les vale los referidos y los pierden. Cuando obtenemos referidos alquilados se nos pone esta figura amarilla y cuando obtenemos referidos directos se nos pone esta figura azul.
Para ver si han entrado y los demás detalles solo le tienen que dar a la figura ya sea amarilla o azul o se van a la página principal y le dan clic ya sea en referidos alquilados o directo, y allí podrán ver si han entrado el día actual o no, y también pueden ver los demás detalles. Bien, ahora quiero decir el último punto de los referidos, el cual es que tenemos un límite de referidos, tanto directos como alquilados. Este límite varía según la cuenta, como nosotros tenemos la cuenta más chafa, o sea la más baja, la cual es estándar, también conocida como pioneer. Entonces tenemos un límite bien bajo de referidos. En esta cuenta estándar el límite de referidos alquilados es de 300 y el límite de referidos directos es de 30, mientras que en la cuenta golden el límite de referidos alquilados es de 2000 y el límite de referidos directos es de 200. Por esto de los referidos y los otros beneficios que ofrece la cuenta golden es que la gente se va de boca por adquirir la cuenta golden pero salen perjudicados por comprar la cuenta golden ya que tienen pérdidas en lugar de ganancias. Creo que sí sería una buena inversión comprar la cuenta golden, pero si solo tuviéramos referidos directos al límite, pero tendrían que ser referidos directos y activos que entren todos los días. Solo así creo que sí le podríamos sacar ganancias a la cuenta golden. Bueno, esto es casi todo por este tutorial. Quería explicar más cosas pero el tutorial se hizo largo y no lo quiero hacer aún más extenso, así que para terminar este tutorial quiero mencionarles que en YouTube hay un montón de tutoriales diciendo las supuestas estrategias para ganar de 40 a 50 dólares diarios. Dichas estrategias son falsas. Hay una historia que cuenta que un sujeto llegó a ganar hasta 1000 dólares diarios. No sé, quizás sí pudo ser posible ya que al parecer el sujeto está en Neobux prácticamente desde que se inició Neobux y por ende creo que tiene el límite de referidos directos con la cuenta golden. Quiero ser más realista. Lo más seguro es que no ganemos 50 dólares diario ni 40 dólares y mucho menos 1000 dólares diario, pero imaginémonos ganar de 1 a 5 dólares diario. Quizás ustedes se rían porque les parecerá muy poco, pero en realidad es bastante. Es bastante con el plan de ganarlos en 5 minutos. Por supuesto que pueden ganar más, pero obviamente tienen que dedicarle más tiempo haciendo las otras cosas. Ganar de 1 a 5 dólares diario es bastante. Para ser real, yo llevo años probando páginas y las páginas que pagan una buena cantidad diaria son estafa, nunca pagan cuando uno hace el retiro. Ganar de 1 a 5 dólares diarios es bastante. Yo en una página gané $1 en 3 días, dedicándole como 10 horas diarias. Ganar de 1 a 5 dólares es bastante considerando que no se invierte nada. Bueno, esto es todo por este tutorial. El próximo tutorial que subiré será de cómo ganar dinero jugando en Neobux. Y también les diré qué herramientas les voy a dar si se registran con mi enlace. No se olviden suscribirse al canal y darle like a las páginas. Estaré haciendo tutoriales de más páginas para ganar dinero 100% real. También haré tutoriales que estoy seguro que les interesará y les serán muy útil. También estaré sorteando premios. Si lo desean me pueden agregar en Facebook que yo les brindaré mi ayuda en cualquier duda o cuestión que necesiten. Thanks for watching this video tutorial. Bien dicho, Joaquín. Nos vemos ahora.